Con este calor de verano, qué mejor manera de mantenernos hidratados con el agua mineral Aquadeus, disponible en supermercados Nacional. ¿Quién soy? Esta es tu casa, nuestra casa, sus espacios, sus paredes, llena de cientos de piezas únicas que nos recuerdan que llegó el momento de un segundo encuentro. ¿Y qué mejor lugar que esta casa, tu casa? Sus muros cuentan una historia, hablan de tradiciones que siguen manifestándose hoy, moldeando nuestro futuro. La cultura dominicana tiene otro espacio, otra casa. Respira cultura en una nueva casa. Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. Bienvenidos a Didáctica Talks, este podcast que te acompaña con contenido de calidad para crecer y aprender desde hace más de 6 años, con más de 250 episodios que contribuyen a nuestro bienestar, a nuestro aprendizaje. La verdad es que me siento feliz desde Didáctica. Soy Margarita Heinzen, educadora, porque muchas veces no me presento, educadora, madre, emprendedora, un poco de todo. Y me acompaña hoy una amiga, colega, quien va a colaborar con nosotros en nuestro próximo Congreso de Educación Emocional. Me siento muy honrada y feliz, y aparte de que, voy a decir su nombre ahora, pero me trajo un regalo espectacular. Yo estuve en la presentación de este libro, Manual de Instrucciones que los hijos no traen. Señores, definitivamente los hijos no traen instrucciones, hay que ir aprendiendo sobre la marcha, y por eso estos espacios en los que podamos ofrecer orientaciones, herramientas, técnicas, cosas que sí han funcionado, cosas que no, testimonios. La verdad es que esto se ha convertido en un espacio en el que ofrecemos muchas cosas. Muchas personas tienen mucho que dar y comparten sus experiencias y para contribuir a que podamos lograr pues una crianza más sana, una familia más feliz, mayor bienestar, que podamos lograr todo eso que queremos, ¿verdad? En el día a día. Y muy feliz. Y señores, este libro está disponible para todo padre o madre que sabe que no tenemos ningún manual de instrucciones en la página de Aprendiendo RD de Leslie Amel, que es quien es Hola. la que nos visita hoy para compartir precisamente sobre el tema que vamos a abordar, que ella va a abordar, porque son muchos temas. Ella va a abordar el tema de la conexión, conectar primero, enseñar después. Leslie, bienvenida. Gracias, Margarita. Para mí siempre es un placer, es un honor. Quiero comenzar con esto. Cuando hablamos de conectar, conexión, ¿a qué nos referimos? Fíjate, en el cerebro tenemos un área muy importante, porque todo esto no es como una simple poesía, ay, que la conexión, que el niño necesita sentirse querido, valorado, no es, vamos a decir, algo sentimentalismo, no es sentimentalismo, es ciencia. En los estudios se ha encontrado que el sistema límbico, que es la parte del cerebro que regula Ujú. las emociones, está estrechamente relacionado con el aprendizaje. Incluso el hipocampo es la parte del cerebro que se encarga, perdón, de la memoria. Pero también ahí está la amígdala, Ujú. cerquita, que es la que se encarga de las emociones. Entonces, no es casualidad que cuando un niño se siente motivado, valorado, hay una emoción positiva, el aprendizaje se fija. Sin embargo, cuando hay emociones negativas, miedo, estrés, ansiedad, cuesta aprender. O sea, no es algo casual. Y todos los avances en neurociencia, lo que han ido acercándose al hecho de que todas esas conexiones se fortalecen cuando hay esa segregación de neurotransmisores, como la dopamina, la Ujú. serotonina, esa que le llaman hormonas de la felicidad. Esas conexiones se consolidan. Sin embargo, cuando hay cortisol o cuando Estrés. hay adrenalina, que son las sustancias que se segregan con el miedo, entonces el cerebro no está listo para aprender. Y eso lo podemos aplicar de una manera muy, vamos a decir, llana. Si tú le tienes miedo, por ejemplo, a los perros, y aquí hay un perro suelto, y yo estoy tratando de enseñarte algo, dice, apréndete la tabla, pero el perro anda por ahí, tu cerebro está enfocado en tres cosas: huir, frizarse o lucha. O sea, son las tres modos de 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 respuesta. respuesta y de supervivencia humana. Entonces,
él no está enfocado en aprendizaje, porque a nivel, vamos a decir, de supervivencia No de lo forces. de la especie, el cerebro siempre va a priorizar, si tiene frío no va a aprender, si tiene hambre no va a aprender, si hay un riesgo no va a aprender, porque ante la supervivencia de la especie, antes que aprender está sobrevivir. Entonces, cuando el cerebro siente miedo, no importa si es un miedo real, como el perro, o un examen, Ujú. se va a segregar cortisol, se va a segregar adrenalina, sea un examen, sea un perro, sea un león, sea Sea lo que sea sea. algo imaginario que tú estás pensando que va a pasar y no pasa. Entonces, el niño que está estudiando en un ambiente hostil va a tener dificultades para consolidar ese aprendizaje. Además de todas las situaciones emocionales, o sea, estamos hablando a nivel científico de lo que pasa en el cerebro, pero a nivel emocional, a nivel de autoestima, de regulación emocional, también tiene sus consecuencias estudiar o aprender en un ambiente hostil. Y eso nosotros podemos, vamos a decir, remontarnos. A mí siempre me gusta, vamos a pensar en cómo nosotros aprendimos. Y si tú te pones a pensar, los aprendizajes más duraderos que tú tuviste, yo los tengo claros, estaban muy relacionados con el maestro. O sea, yo recuerdo Totalmente, cosas que yo después de muchísimo tiempo, por ejemplo, yo le totalmente. decía a mis hijos el otro día, no, que estamos pasando ahora mismo por la cordillera oriental. ¿Y cómo tú te acuerdas de eso? Eso me lo dieron en cuarto de primaria ya, porque me lo dio la profesora tal y yo lo recuerdo. O sea, tú asocias el aprendizaje con la persona, pero con la emoción que te generó esa Ujú, persona. Pero muchas veces en situaciones hostiles no recordamos lo que aprendimos, simplemente recordamos la emoción, el ujú. La sentimiento, experiencia, el miedo a la matemática, el miedo a la historia, porque se aprendió en un ambiente de tensión, de ansiedad, de miedo, y entonces esa emoción es la que prevalece. y la verdad es que me encanta como tú lo planteas, porque obviamente muchas veces cuando hablamos de conectar, em, incluso se habla como de conectar antes de disciplinar, o sea, primero conecta para poder abordar la conducta. En tu caso lo Ujú, estamos enfocando en sí. el aprendizaje, pero igual, es Ujú, similar, es como si no conecto sí. contigo, va a ser difícil S- poder La corrección, la exacto. corrección sin conexión parece como un rechazo. O sea, si yo no siento que lo que tú quieres decir me viene, como dicen, de un buen lugar, como tú Ujú. quieres mi bien, tú quieres algo, sino que viene desde la rabia, desde el enojo, entonces yo así lo voy a recibir. O sea, una corrección que viene ya con una conexión dada, o sea, un maestro que te corrige, pero tú sabes que es un maestro que te quiere, que te valora, que quiere lo mejor para ti, tú lo vas a tomar como De esta una persona manera lo hace porque me quiere. Ahora, si es una persona que tú no tienes una relación, solamente una relación de tensión, cada vez que te te vas a poner corrige, a la te vas a defensiva, poner a la defensiva. o te va a generar malestar, Malestar. o te pones a la defensiva o te genera Exacto. malestar. Pero me encanta como tú lo planteas. Esto es ciencia, señores, esto es ciencia, es real que se están haciendo estas conexiones en el cerebro. Y el cerebro, señores, es fundamental. Tenemos varios episodios aquí en el podcast, búscalos en YouTube, en Spotify. De hecho, Laura Ujú, estuvo sí, aquí hace un tiempito, porque ya tenemos muchos años, sí. pero es un episodio sin desperdicios conversando sobre el cerebro. Entonces, entender esto, porque a veces creemos, ay, esta gente, estos educadores y estos psicólogos se inventan. Ujú. Y ahora que di Esta es la que nueva. conexión, di Ujú, que antes de enseñar, cuando venimos ujú. de primero Sí, enseñar y después cualquier sí. cosa. Y, y cuántas situaciones Ujú, pudiéramos evitarnos si entendemos esto mejor. Porque no, sí, fíjate que no es que no vas a enseñar, ujú, que no vas a corregir. sí. Mucho cuidado, porque hay personas por ahí que Ujú. entienden, Sí, no ¿verdad? es una cuestión de jerarquía, y eso yo lo explico también con el tema Gracias. de la crianza, que somos diferentes en jerarquía, eso tiene que estar claro, el maestro tiene mayor jerarquía, pero tenemos también que tener en cuenta que somos igual en Exacto. dignidad, diferente en jerarquía, pero igual en dignidad. Cuando tú educas o disciplina o crías, teniendo en cuenta de que yo soy autoridad y mi labor es guiarte y enseñarte, pero desde una posición desde que también creo que tienes dignidad, que te mereces respeto, que te Ujú, mereces ser respetado, valorado, bien tratado, no denigrado, no, mm, desde ahí ujú. entonces fluye. Y a veces
pensamos en conexión como algo muy emocional. Ujú. Y hay personas que no son tan sentimentales o no son tan emotivos, les cuesta más la comunicación. O sea, no todos No tienen el todo el nivel de mundo conecta de inteligencia la misma emocional, ni manera. conectamos con todos los estudiantes igual, porque realmente hay Así es. estudiantes con los cuales tenemos más afinidad, pero es a veces tan sencillo como mirar al estudiante. O sea, que no es un número más, que no es una nota más, sino es una persona. O sea, conocer ese estudiante, quiénes son sus padres, de qué colegio viene, cuáles situaciones familiares está viviendo. Hay profesores que no saben que el niño tiene la mamá enferma o que se le murió el Ay, perrito. sí. O sea, es saber, conocer, interesarse antes que el estudiante por la persona. O sea, antes de mi estudiante es una persona. Entonces, Ujú. ¿qué tiene esa persona? ¿Cuál es su mochila? ¿Cuál es su situación? Y eso nos permite empatizar con el estudiante y el aprendizaje es una situación de empatía, Así es es. una posición de empatía. Yo tengo que entender lo que tú sabes para transmitirte lo que yo sé de una manera en que tú lo entiendas. Entonces, entonces no podemos, No como yo lo no, entiendo exacto, o no, como yo lo aprendí, sino exacto, como como tú tú lo podías. entiendes. Entonces, es imposible enseñar desde una desconexión emocional. Y, y así como nosotros aprendemos y enseñamos matemática, lectura, ortografía, las emociones se aprenden. Ujú. Interpretar, expresar, gestionar las emociones. Es un aprendizaje. Siempre eso se ha dejado como algo natural, que Ujú. eso se aprende de manera natural, pero no necesariamente. Hay personas que lo aprenden de manera natural, Que pero hay tienen una personas. predisposición o Así mayor como yo le di facilidad. exacto, así como yo digo que hay niños que aprenden a leer solos, y es verdad. Sí, Hay tienen niños más que facilidad. tú le dices cómo se llama cada letra y ellos asocian, la juntan y de repente leen. Hay niños que en tercer grado todavía están con tutoría. Claro. Entonces, en lo social, a veces me dicen, pero es que este niño es muy sociable y este le cuesta. Y yo, con lo social es lo mismo. Así Ujú. como hay niños que caminan a los 11 meses, Hay hay otros que otros al que al año y año. medio todavía no caminan bien. Entonces el desarrollo no es, vamos a decir, algo No es un patrón estático ni un exacto. patrón. Entonces el desarrollo emocional, el desarrollo social también interviene. Queremos que todos los niños aprendan a leer a los 6 años, que aprendan a multiplicar a los 8 años, que sepan tantas palabras. O sea, cada niño se va desarrollando a su ritmo y hay niños que necesitan un apoyo para decir que sienten, para gestionar sus emociones, que necesitan eh, eh, una guía, Ujú. un coaching, un Sí, sí, sí. acompañamiento. Y la figura del maestro es fundamental, porque el maestro, lo quiera o no, es una profesión que viene con una, vamos a decir, con una mochila, que es que aunque tú no quieras, tú siempre estás enseñando. Sí, sí, Aunque sí. no sea tu asignatura, como tú le hablas al compañero de trabajo, como tú andas en el patio, lo que tú le dices a otro niño, como tú estás en la calle, si un niño te ve, Todo, o todo. sea, el niño, tú vas a ser su maestro, su maestra, donde quiera que tú estés. Así es. Entonces, uno enseña con su vida, uno enseña con su forma de hablar, con su forma de tratar. Entonces, los Tal maestros cual. necesitamos educarnos emocionalmente, porque ¿de qué sirve que Eso es enseñemos? crucial, por eso tenemos este Claro, congreso. que de qué sirve que sepamos, que seamos los más duros en matemática o en ortografía si no sabemos gestionar De nuestra ira acuerdo. o nuestro enojo o nuestra frustración, porque entonces no vamos a tener las O no tenemos herramientas. habilidades para relacionarnos de manera adecuada con otros, o de empatizar, como tú decías. O sea, si no he desarrollado esas habilidades, va a ser muy difícil que logre ese proceso de enseñanza-aprendizaje Sí, óptimo, vamos claro, a y decir. para poder ayudar, y eso aplica también a los padres, para poder ayudar a un niño a gestionar sus emociones, nosotros tenemos que aprender primero. Porque yo no le puedo decir a un niño no grite si yo grito, o Ujú, un niño no extraye las cosas si yo le extrayo. O sea, ujú. o por ejemplo, hay comentarios sutiles que son burlones Ay, de los sí. maestros. Por Sarcasmo. sarcasmo, por ejemplo, Ay, sí. Yo wow, sufro. eso no me sorprende, cosas así. Wow, llegaste Ajá, temprano hoy. o mire, esa Un no, sí, aplauso para exacto. Ese tipo de cosas, los niños lo ven, los niños lo perciben. Entonces, ¿cómo tú le dices a un niño que no se burle de su compañero si tú de una forma u otra te estás burlando del niño? Y recientemente yo participé en un panel que organizó el Defensor del Pueblo, una belleza de iniciativa y de proyecto que a partir de los niños, de lo que plantearon los niños, tanto del nivel inicial, primaria y secundaria, felicitamos al Defensor del Pueblo por esa iniciativa. Y tuvimos unos paneles y en uno de los paneles que yo participé,
eh, don Leo Valerón planteaba que en visitas a escuelas hubo, por ejemplo, una niña que dijo que había sido abusada sexualmente, estaban haciendo como un grupo focal, o no sé, un Ujú, espacio, y que la maestra dijo, ay, deja el show, qué show será, como que, ay, eso le pasa a todo el mundo, o sea, como ujú, minimizando. ujú. Y wow, o sea, hablamos de conexión, Sí. pero entonces, ¿de dónde venimos y qué Ujú, traemos sobre la mesa y sí, qué voy a aportar sí. para poder Claro, conectar? O sea, el trabajo del maestro es muy delicado en el sentido de que tú estás trabajando con personas en formación. No es con libro, no es con computadora, no es ni con con carro, teléfono, ni es con personas en formación y los errores que cometemos, lamentablemente, tienen ay, consecuencias sí, importantes, porque si tú dañas un aparato, que tú, un mucho carro que poder. tú estás arreglando, pues nada, se paga, pero estos errores no se pagan a veces con dinero. Entonces, a veces los niños, el lugar seguro que tienen es la En la escuela. escuela, más O sea, seguro muchas veces más que su seguro propia que su casa. familia. Entonces, si un niño te viene donde ti, te expresa algo, te confía algo, eso es, Sagrado. eso es sagrado, o sea, el cuidado de, o sea, como los médicos Ay, tienen sí. su juramento, el maestro tiene su juramento, el bienestar del niño, la salud del niño, o sea, somos cuidadores, somos veladores de esa vida y eso es más allá de la asignatura que enseñamos. O sea, eso es más allá, o sea, estamos formando un ser humano más allá de la materia que queramos que Claro, aprenda. estamos formando. Formando, siempre Esa estamos palabra es formando, mucho más siempre. poderosa que enseñar o que Ujú, facilitar o estamos formando a una persona y en el proceso la verdad es que intervienen muchos factores, muchos elementos que tienen que ser ujú, tomados en cuenta, porque tú decías, si no conozco a mi estudiante, ujú, o sea, si no lo conozco, no sé de dónde viene. Muchas sí, veces el discurso de los educadores, yo que tengo tantos años en este caminar, no, que los intereses de los niños, que tenemos que partir de los intereses y las necesidades de los niños. Y yo digo, bueno, pues coge una hoja y haz un listado de tus estudiantes y al lado de cada nombre pon cuáles son sus intereses y necesidades. Y muchas veces, porque el discurso es muy bonito, tenemos que ujú, partir de los ujú, intereses, pero a la hora de la hora puedes tú. Es más, a muchos padres yo le pongo a hacer el ujú, ejercicio. De hecho, cuando trajimos a Alejo Merker, él hizo un ejercicio ujú, con los padres ahí en el auditorio, muy interesante, que teníamos que responder preguntas y ahí muchas veces tú te das cuenta, wow, realmente sí, conozco, pero para poder conectar, ujú, tengo que conocerte, claro, tengo que interesarme por lo que te ujú, interesa a ti sí, y no quedarnos en el ujú, discurso, que muchas veces yo digo, ay, yo conozco a mi sí, hijo, mira, como la palma de mi mano. Realmente yo ujú, sé lo que mi hijo le gusta comer, escucha, ujú, sus juegos, sus actividades, realmente yo sé. sí, O qué está experimentando, o ujú, qué lo detona, o sea, y así con cada estudiante, cuando yo te conozco sin juicio, ujú, cuando te conozco, sí, te acepto, te valoro, ujú, no quiere decir que no quiera que tú seas ujú, tu mejor versión. claro, No quiere decir ujú, que no puede identificar contigo aspectos a claro, mejorar, pero ahí la forma es sí, fundamental, sí, porque hay una desconexión. Si yo lo claro, que quiero es cambiarte a ti, o te ataco, o tu valía ujú, sí, te y vulnero tus sí. derechos, ¿tú entiendes? Entonces Claro, y es ahí, importante dividir la conducta de la persona. O sea, yo puede ser que como maestro no acepto, no valoro, no permito cierta conducta, pero a ti como persona sí te valoro, sí te respeto, sí te acepto. O sea, no me gusta, no es lo mismo decir, tú no estás, vamos a decir, entregando tus tareas a tiempo, a decir tú eres un bueno, impuntual o tú eres un irresponsable, ya, porque esas etiquetas, los maestros tenemos que cuidarnos mucho de las etiquetas. Esas etiquetas son muy difíciles de quitar. Si ya un niño cree que es irresponsable, ya va a ser irresponsable la vida entera. Sin embargo, tienes que mejorar con la puntualidad en la que entregas los trabajos. Hay maestros que tienen la oportunidad, los maestros tienen el poder de cambiar la narrativa ay, sí. de la vida del estudiante. De tú eres un desastre, mira qué bien tú haces esto, y agarrar lo Y ese positivo. diálogo interno que uno Que tiene se, viene está muy influenciado claro, por el claro. diálogo que yo Claro, tengo y con se los demás. construye en base a fortaleza. Si tú lo único que ves en el estudiante es lo negativo, lo que no hace, lo que hace mal, no se puede construir en negativo. O
sea, tiene que construir en lo positivo, aunque sea una cosita. Si Ay, siempre sí. saca 10, pero esta vez sacó 15, wow, mira, mejoraste, subiste 5 puntos, se ve que te está esforzando. O sea, hay que agarrarse de la mínima cosa positiva, del mínimo logro, avance, para hacer que eso crezca. O sea, en lo que ponemos el ojo es lo que Es lo que crece. crece. Entonces, si ponemos el ojo en lo negativo del estudiante, eso es lo que va a crecer. Ahora, si ponemos el ojo en lo positivo y todos los niños, todas las personas tienen algo bueno, por lo menos una cosa. Todos. Todos, tú no puedes decir un niño que no tenga nada bueno, no, algo. Hasta que el que se Lo que mueve mucho sea, puede ser que sea identifícalo. diligente. Y si tú lo mandas aquí, va allí, allí. Entonces, tú sí eres diligente. Tú sí eres, o sea, eso es positivo. O sea, hay maestros que salvan a una persona. Porque esa persona creyó en que tú podías. Hay una frase por ahí que dice, para que un niño se desarrolle solo hace falta una persona que cree en él. Así es. Y a Así veces no es. son ni sus mamás ni su papá, No, a veces es ese maestro para que que sepa. rescata a ese niño. Así es. Y tú hablaste que te estoy escuchando, de ser visto. Eh, y hablar de conexión sin mencionar esto de ser visto, señores, parece tan sencillo. ¿Cómo ser visto? Pero bueno, yo te Ujú. veo. No, no, verdaderamente verte. Porque a veces, Margarita, eso es muy importante. A veces los niños que hacen más ruido en el aula son los que se ven más. El que brilla porque es súper inteligente y siempre participa y levanta la mano, o el Y que en la familia también, Ah, o el con que los brilla hijos. negativamente porque se porta mal, pero hay un calladito, que yo le digo el de la zona intermedia, que no es ni el que se porta más mal ni el que se porta más bien, que no brilla mucho, sino que está como ahí en esa sombra, que a veces pasan Sí. desapercibidos. El que hace lo que tiene que hacer sin mucho show, sin mucho alarde, y está ahí calladito y no habla mucho y no llama la atención, a veces pasa desapercibido. Y hay Así es. profesores que no pueden decir una cosa de ese estudiante, ay, que no sé, y tú le preguntas, y a veces cuando tienen que hacer unos comentarios que hacen al final de la clase, de las notas, a veces no saben qué decidió un estudiante después de haberse pasado el año entero. Y son Ay, esos Dios mío. estudiantes los que a veces me preocupan más, que no son vistos porque tal vez no tienen nada que sobresalga, pero hay que encontrar eso en lo que son buenos, hay que rescatar esa parte de lo que son muy tímidos también, que no participan Sí. y se quedan Eso es un rezagaditos muy y buen punto. calladitos. Esos son estudiantes que hay que mirar de esa Sí, zona porque los gris. otros acaparan tanto a veces Sí, que tú simplemente, sí, es ese un no está dando reto. problema, o sea que Sí. No ese estamos está bien exacto, y quizá no exacto. No necesariamente. estamos diciendo que es fácil, con los hijos pasa también que el que mejor se porta tú lo dejas como, bueno, ese no me necesita, pero a veces sí te necesita. Claro. Entonces, la labor de un maestro no es fácil. Por eso necesitan educarse emocionalmente para tú lidiar con todos esos frentes. Es un trabajo muy drenante como el del psicólogo a nivel Ay, sí. emocional, porque tú no estás dando un recurso, tú te estás dando a ti. O sea, el recurso que tú eres tú el que habla, eres el recurso eres tú mismo, no es como un producto que tú estás vendiendo, o No, sea, tú eres que te das todos los días. Entonces, si tú no te cuidas, como lo de la máscara de oxígeno en el avión, sí, si tú no te cuidas, si va tú a no ser muy tienes difícil. herramientas para tu gestión emocional, para tu regulación, entonces cómo Y tú vas si a tú no poder, estás conectado contigo exacto, mismo, ¿cómo voy a exacto, con conectar tus con otro? emociones, qué cosas porque hay niños que te sacan de tu centro, pero tú tienes que interpretar qué es lo que pasa con este niño. Hay niños que incluso nos recuerdan algo, un amiguito que nos relajaba, o un primito, o un hijo. eh, Eso está ahí guardado. Exacto, hay niños que nos despiertan emociones y hasta son a veces lo que se parecen a nosotros, puede Sí, ser, como pasa con puede los ser. hijos, que uno choca con lo que más se parecen a uno. Pero entonces es importante encontrar qué es lo que pasa con ese niño, trabajarlo, ¿no? Ese niño me saca y dice, ¿pero por qué? Porque a mí me gusta el silencio, ese niño hace ruido. Pero es un ruido de verdad que altera, o es que me altera a mí, porque me gusta demasiado el silencio. Entonces, poner en palabra y en su justa medida, En su justa en su justa dimensión. dimensión, lo que está pasando con ellos. Tal vez ese niño me molesta porque es algo que me molesta a mí como persona, pero no necesariamente porque está haciendo algo que es molestoso. Muy, muy importante eso. Sí, Eso es poderoso, eso que tú claro. acabas de decir, porque realmente si dimensionamos las cosas, cambiarían muchas Ujú. actitudes y muchas reacciones y Y conductas. conocer, sumamente importante, conocer las etapas.
conocer la etapa que estamos trabajando. Es como un profesor de preescolar que quiera que un niño pinte sin salirse de la raya. O sea, a esa edad es normal que se salga Claro. de la línea. Entonces, a esta edad es normal que el niño se pare, que los varones son más activos que las hembras, que están en la adolescencia, que es normal que sea muy dramático, muy emocional. Entonces, tú elegiste, yo siempre digo, si tú elegiste trabajar con una etapa, o sea, si tú elegiste trabajar en preescolar, tú no puedes ser la persona que los niños chiquitos lo desesperan. Claro. Entonces, búscate Búscate otra. otro trabajo. Si a ti te desesperan los adolescentes, pues entonces no trabajas en una secundaria. Entonces, ¿entiendes? Sí, Entonces, uno tiene que saber también que cada etapa totalmente. tiene sus características y uno como maestro tiene que conocer cuáles son los retos de cada etapa. Bueno, definitivamente que hablar de conectar antes que enseñar no significa que no vamos a enseñar. Realmente, claro que vamos a enseñar, pero como tú decías, esto es ciencia. En el cerebro hay una relación de todo lo emocional con el aprendizaje. Y me gustaría, antes de terminar, que nos quedan unos minutos, conversar. Yo sé que en el taller del Congreso vas a profundizar, pero este aprendizaje, o sea, puedo aprender, y tú decías, está vinculado con la emoción positiva. Cuando hablamos de negativa o positiva no es mala ni buena, ninguna Ujú, emoción es mala ni buena. Cuando hablamos de positiva es que genera bienestar, como dicen los autores, ujú. ¿verdad? Que usan este término de negativo o positivo. Hay otros autores que no comulgan mucho con esto, pero yo creo que sí que es importante clasificar las emociones, aunque todas cumplen su función y todas son necesarias y Ujú. existen por y para algo, y aceptarlas y vivir con ellas y comprenderlas es crucial para una vida más plena. Estoy convencida de eso, yo que estoy en este camino de la educación emocional, pero no necesariamente, vamos a decir, emociones positivas en el sentido de que generan bienestar. Entonces tú mencionabas, son estas emociones, ¿verdad? Las que van a promover el aprendizaje. Ujú, Y unas personas te podrán decir, que me imagino que te lo ujú. han dicho, Leslie. Ah, pero a mí me daban y yo aprendí. Ah, pero eso era a base de amenaza y yo aprendí porque mírame, yo sumo, yo reto, yo leo, yo. Entonces, no es que no aprendemos, yo quisiera que Ujú. aclaremos eso, pero ¿qué tipo de aprendizaje queremos? Y Sí. a largo plazo, porque también puede ser que yo Ujú. aprendí, pero me quedé con el deseo de Exacto, seguir leyendo, exacto. de Es seguir exacto, profundizando o de seguir aprendiendo. qué relación voy a tener con ese aprendizaje, con esa, por ejemplo, si a mí me decían que si no leía 3 páginas me iban a dar un reglazo, pues entonces yo probablemente leo las 3 páginas, pero tengo placer por la lectura, algo que después cuando yo pueda elegir lo voy a hacer No, y lo más libremente. seguro de adulto, ya tú no quieras ver un libro. Exacto, y pasa, por ejemplo, con la matemática. Ah, yo lo pasé, yo lo logré, pero no le hablen de números, eligen carreras que no tengan que ver O con sea, números, le tienen aprendimos a pesar de. es como la gente que dice, bueno, a mí me dieron pela y yo salí bien, 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 pero ¿a qué costo? O sea, hay que ver el bien y también pensar, ¿y Hay que ver cómo? el bien. Hay que ver qué tú llamas bien y eso mismo aplica a la aprendizaje. Hay que ver qué es aprender, porque que tú hayas pasado una asignatura, que hayas logrado un título, te haya graduado, no significa que se haya dado un aprendizaje Claro. significativo. Tú puedes pasar un examen con una botella y al segundo de tomar el examen se te olvidó todo. Uy, sí. Ahora, el placer por aprender se da por y las conexiones se fijan, eso está demostrado, cuando hay esas sustancias como la serotonina, como la dopamina, se fijan esas neuronas, las conexiones sinápticas son más fuertes y Y esto está demostrado. eso genera una memoria. Por eso explica, por ejemplo, lo del estrés postraumático, Ujú, que la gente tiene bloqueos, porque las cosas que mi cerebro entiende como muy traumática o muy negativa, yo ujú. prefiero no recordarla. Lo mismo aplica al Sí, son aprendizaje, o sea, son mecanismos. mecanismos. Si a mí la matemática, yo lo que recuerdo era que me daba ansiedad o la No voy historia, a que no buscar me aprendía. nada con la Cada vez matemática. que yo sienta eso, mi cerebro va a recordar eso y va a activarse el mecanismo de la ansiedad, del estrés. Entonces, es un patrón que se va repitiendo. Así mismo. Si ese recuerdo me trae emociones positivas, de logro, de que me felicitaron, de que lo hice bien, de motivación, pues entonces eso va a despertarme el interés por ese aprendizaje. Ahora, si es negativa, si lo que me da es miedo, si lo que me da es palpitaciones, si empiezo a sudar, si no, siento que me frustro porque por más que le dedique tiempo, no No entiendo, no entiendo. entiendo, no entiendo,
O sea, imagínate que tú estás haciendo algo que por más que tú intentes te sale mal. Lo natural es abandonar. Claro. Porque si yo no soy buena en eso y yo me doy No cuenta, voy a hasta de seguir. adulto, si yo me doy cuenta que yo estoy intentando cocinar, cocinar, cocinar y cada vez que cocino algo se me quema, me sale mal, me sale salado, Nadie se lo l- come. yo al final voy a decir, mira, yo voy a dejar eso. Y a los niños les pasa lo mismo. Saco F, saco Ay, rojo, sí. me quemo, no doy para eso, ya yo voy a tirar la toalla. Tal cual. Y ahí cumplimos un papel fundamental los adultos. Así es. Señores, conectar, conexión, que es mucho más, como tú decías, que un sentimentalismo, o ay, voy a conectar y te voy a pasar la mano. Es realmente establecer un vínculo, una relación genuina, sana, empática. Me encantó que mencionaste eso. Eh, es generar ese placer, ese bienestar, ¿verdad? Esa dopamina, porque es generar eso y Ujú, saber que el cerebro lo está generando. Al comprender eso, pues yo voy a saber que estas experiencias te generan placer y por lo tanto vas a estar en mayor disposición. Si lo que estoy es a espera de ujú, una amenaza, va a ser más tortuoso. ujú. No es que no se va a lograr, porque lo logramos. Y Sí, muchos, como dicen, a pesar de, exacto. ¿verdad? Yo aprendí y lo logré. Pero wow, como tú decías, ¿a costa de qué? Ujú. Entonces, de verdad que yo, cuando Leslie me preguntó, yo le dije, vamos a abordar este tema, que luego, pues, obviamente en el Congreso, Leslie va a profundizar más con estrategias, herramientas para los maestros y para que sigamos como entendiendo mejor esto. Me gustaría, Leslie, porque ya sí se nos acabó el tiempo, que termines como con alguna idea, invitación o alguna reflexión final. Para los maestros, que este taller es enfocado en los maestros, nuestra labor como maestros va mucho más allá de enseñar una asignatura, de enseñar una materia. Nosotros somos modelos, somos a veces puentes, somos lugar seguro y nuestra incidencia en un niño va mucho más allá de un año escolar. O sea, hay influencias, hay experiencias, hay emociones que nosotros dejamos en niños que le cambian su vida, el trayecto de su vida. Y hay muchas personas que hablan de ese maestro, de esa persona que creyó en ellos, que los miró. Y tú puedes ser ese maestro que crea en ese estudiante, que lo mire para que ese estudiante pueda ser alguien en el futuro. Así que es muy importante conocer nuestras propias emociones, aprender a gestionarlas para poder entonces acompañar a los niños, a los adolescentes en la gestión de sus emociones. Amén. Señores, mejor de ahí se daña. Gracias, Leslie. Nos vemos Siempre. próximamente 22 y 23 de agosto en nuestro Congreso de Educación Emocional. Es el segundo. El primero fue todo un éxito. Traemos a una invitada internacional, Pax de Tony, del programa eh, En sus zapatos de teatro, de educación emocional a través del teatro. Realmente tiene una trayectoria bellísima. Creo que creo no, nos vamos a enriquecer mucho con ella. Y tenemos especialistas como Leslie y otros que van a estar impartiendo talleres interesantísimos. Así que allá esperamos a todos los educadores, padres y cualquier persona interesada, orientadores, coordinadores, realmente todos los equipos, todas las personas que trabajan con niños y jóvenes se pueden beneficiar de todos estos temas que vamos a estar abordando. Así que gracias, Leslie, Siempre un por ser placer. parte del Congreso, por todos los aportes. Señores, aprendiendo _RD. Señores, agradecer a Supermercados Nacional que nos mandó este regalo de estos productos de temporada, brisa de verano, están disponibles en Supermercado Nacional. Y el agua, que ahora vamos a tomarla porque tenemos sed, Aquadeus, que también está disponible en Supermercados Nacional. Y pidan su libro, Manual de Instrucciones de los que los hijos no traen. Señores, yo ya lo tengo para mí, dedicado y todo, miren. Así que estoy muy feliz con este regalo y nos vemos en la próxima. Nos despedimos con nuestra frase, la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima.